En el año 1937 se detecta por primera vez el coronavirus en pollos, pero es en la década de 1960 que se aísla por primera vez en humanos y se descubre que este producía resfriado común en los niños, pero no era letal. En la actualidad, estamos ante un agente que sí cobra víctimas, sin embargo este virus no es netamente nuevo como lo hacen ver las noticias. Es así que el día de hoy te contaré la historia cronológica de este patógeno y cómo es que se volvió bastante agresivo. Para las personas que nacieron en el año 90-94, probablemente recordarán ciertos eventos que explicaré en un momento. En la década de 1960, específicamente en el año 1962, Dorothy Hamre y John Prochnow, del Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago, encontraron el coronavirus. ¿Y cómo lo hallaron? Resulta que era invierno y para esa fecha habían estudiantes de medicina enfermos. Es así que en el laboratorio estos estaban estudiando los efectos de los virus en los órganos. Para ese tiempo el virus más conocido o más común en producir resfrío era el rinovirus. Es así que tomando un poco de células de las fosas nasales de estos pacientes que estaban enfermos y a su vez inoculando estos en un pedacito de riñón humano, observaban cómo habían ciertos patrones de inflamación. La sorpresa ocurrió cuando en el invierno de 1962, al obtener las muestras de estos alumnos de medicina e inocularlas en el riñón de prueba, encontraron que la inflamación era diferente que el del rinovirus. Con eso ya había indicios de que un nuevo virus se había detectado. No se sabía el nombre, no se sabía lo que era, pero era algo del tracto respiratorio y se podía transmitir de humano a humano. Tras este hallazgo, en el año 1967, Almeida y Tyrrell logran tomarle foto con el microscopio electrónico. De esa forma se descubre por primera vez su estructura de corona. Lo que están viendo son las primeras fotos del coronavirus, que hasta ese momento no tenía nombre. Cabe resaltar que los microscopios convencionales no tienen la capacidad para ver el virus. En cambio, los electrónicos o microscopios de electrones sí los tienen. Bien, siguiendo con la historia, una vez descubierto el virus y con el pasar de los años, se identifican otros grupos de este virus. El gamma coronavirus, que ataca a aves grandes, mamíferos y marinos. El delta coronavirus, que solo ataca a aves. Y los más importantes, el alfa y beta coronavirus, que atacan ganado bovino, porcino, animales de compañía, murciélagos y, sobre todo, al ser humano. ¿Y cuál es el agente causal del que se habla en las noticias? Pues nada más y nada menos que el beta coronavirus, que como les había dicho, hace años no daba problema alguno, ya que era un resfriado común. Sin embargo, en este nuevo milenio, las cosas han cambiado totalmente. Es así que en el año 2002, como algunos recordarán, informaban mucho en las noticias sobre el fallecimiento de personas por neumonía atípica. Resulta que en ese año China afrontaba el surgimiento de una nueva neumonía, más potente, más letal. El origen de este evento fue Cantón, China, año 2002. Las personas infectadas fueron 8.098, de los cuales fallecieron el 9.5%. Sin embargo, el brote cerró en el 2004, cuando se pudo controlar la enfermedad. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no fallecieron todos? La respuesta es simple, y es que depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. El grupo de riesgo o los que llevan la peor parte son los diabéticos, ancianos, niños, personas con defensas bajas y enfermedades crónicas. Otra pregunta que se hace es, ¿y qué es una neumonía típica? Para comprender qué es una neumonía típica, primero hay que saber qué es la neumonía. Y una neumonía, en palabras sencillas, es una inflamación demostrada del tejido pulmonar. Es decir, una persona que tiene fiebre, tos con expectoraciones, a las justas puede hablar, tiene escalofríos, le duelen las costillas y respira rápidamente. Este es un cuadro típico o común de una neumonía por infección bacteriana, por ejemplo. Sin embargo, en el 2002 ese coronavirus producía síndrome respiratorio agudo severo, que en otras palabras serían
los mismos síntomas que les acabo de comentar, pero que se da de manera más rápida. Y la persona se asfixia, no puede respirar, además se le suma dolores musculares y fiebres muy altas. Esto fue lo que salía en las noticias ahí por el año 2002-2003. Felizmente pudieron controlarlo, es decir, aislaron a las personas enfermas para que no contagien y les daban tratamiento esperando que se sanen. Sin embargo, hubo como 800 fallecidos. Bien, el siguiente evento ocurre en el 2012 y hasta el día de hoy sigue activo. Se trata del mismo virus, el beta coronavirus, pero esta vez en el Medio Oriente. Por tal razón, el diagnóstico es síndrome respiratorio severo asociado a Oriente Medio o Medio Oriente, que es la misma enfermedad que ocurrió en China en el 2002, solo que esta vez el lugar de origen fue Arabia Saudí, por la misma neumonía típica. Lo que sucede es que en este país no hay un control tan estricto como el que hizo China. Y los medios de comunicación, pues, ni lo han hecho notar, ¿no? Con esto ya tenemos la información de que el virus siempre ha estado, solo que produce una neumonía muy potente y si uno tiene defensas bajas corre mucho riesgo. Pasemos ahora a la parte final, el coronavirus actual. ¿Qué ha sucedido? En primer lugar, se sabe que el virus es del mismo género, o sea, el beta coronavirus. Sin embargo, este ha mutado. Por tal razón es llamado nCoV 2019, es decir, novel o nuevo coronavirus, y entraría a tallar como una enfermedad reemergente. Para que se pueda entender, es como si de repente apareciera el primo del VIH, y ya no solo te baja las defensas, sino ahora te deja calvo, algo así. Por tal razón las autoridades se alarman y tienen que poner en cuarentena a las personas y es necesario crear un ambiente especial. Por tanto, es digno de admirar la labor que está haciendo China para controlar la enfermedad. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es que aparecen los virus? La respuesta es simple, y es que el 75% de las enfermedades emergentes o nuevas son una zoonosis, es decir, la transmiten los animales. Por ejemplo, lo más aceptado del VIH es que el virus de inmunodeficiencia del simio fue transmitido al ser humano, pudo acoplarse en este y a su vez mutó para ser transmitida solamente a otros humanos. Los virus no tienen vida, son estructuras proteicas que contienen ADN o ARN con la capacidad de alterar otras estructuras celulares. Para ello tiene que haber compatibilidad. Aún así, los virus pueden cambiar su composición constantemente debido al hospedador en el que se encuentran. Es por eso que todos los años, digamos, te da la gripe, salvo que genéticamente seas resistente a estos virus. También cabe resaltar que su tiempo de vida media en el ambiente es limitado. Y por otra parte, el coronavirus es termolábil, es decir, no sobrevive en el calor. Tampoco sobrevive al alcohol, dado que su secuencia de ARN se destruye. Para finalizar, hablemos del nCoV. Esto sucede a finales del mes de diciembre, en la zona de Wuhan, provincia de Hubei. De repente varias personas empiezan a padecer de neumonía, de los cuales muchos de estos entraban a cuidados intensivos debido a la intensidad de esta enfermedad, algo que llamó la atención de los médicos. Por tal razón, lo constataron como un brote local y probablemente se trate de una nueva enfermedad. Es así que al hacer las preguntas a los pacientes, estos decían que habían estado en el mercado de pescados y mariscos de Wuhan. Por lo cual, el 1 de enero se cerró ese mercado, y las autoridades chinas informan a la OMS sobre una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Cabe resaltar que en el mercado existen animales vivos y humanos que conviven, por tal razón podría tratarse de una zoonosis. El 7 al 8 de enero, tomando muestras de los pacientes enfermos, los científicos encuentran que se trataba de una nueva cepa de coronavirus y fue catalogado como nCoV. El 11 de enero sucede la primera muerte producto de este patógeno. El 12 de enero, China informa la secuencia genética de este virus. De esa manera ya se pueden hacer los primers o cebadores que permiten identificar el virus mediante exámenes de laboratorio. El 13 se notifica el primer caso o persona infectada fuera de China. El 17,
Un artículo publicado en el Imperial College de Londres advierte que el número de casos de Wuhan es cerca de 1700. El 20 se confirma que el virus se puede transmitir entre humanos. El 23, la OMS reconoce la emergencia china, pero asegura que es prematuro hablar aún de una emergencia sanitaria a escala mundial. El 24 se confirma el primer caso en Francia. El 25, más de 40 fallecidos y 1000 casos confirmados, además de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei, o mejor dicho, puestas en cuarentena. El 28, varios países organizan la repatriación de sus ciudadanos a China. Asimismo, el país solicita que los traigan de vuelta, dado que son 5 millones de personas que salieron de Wuhan antes de que la ciudad se haya declarado en cuarentena, y por tal razón hay preocupación de que pueden ser posibles portadores del coronavirus. Lo que sucede es que algunas de estas personas viajaron por vacaciones de Año Nuevo lunar y otros huyendo de la epidemia. De hecho, gran parte del segundo grupo abandonó la capital de la provincia de Hubei y se dirigió a ciudades vecinas. Aunque el Estado moviliza grandes lotes de materiales y suministros médicos hacia Hubei, las autoridades locales advirtieron que había un gran déficit de estos productos por la cantidad de enfermos que surgen a diario. Ahí salen las noticias de esto del hospital construido en 10 días, por ejemplo. El 29 de enero se confirma que la epidemia, o pandemia ya en este caso, supera la cantidad de casos registrados durante la epidemia del 2003, que fueron cerca de 8.000 personas. Actualmente ya vamos cerca de 10.000, hoy 31 de enero. Les dejo en la descripción del video el mapeo hecho por la Universidad de Johns Hopkins, donde se aprecia la cantidad de estos casos confirmados, o sea que tienen la enfermedad verazmente, así como cuántos han fallecido y cuántos se han recuperado. El 26 de enero habían cerca de 3.000, ahora ya hay casi 10.000, y probablemente seguirá subiendo. Y por último, el 30 de enero del presente año, la OMS la declara emergencia de salud pública a nivel internacional. Entonces, estimados amigos, estamos bajo una amenaza en la cual se está haciendo todo lo posible para controlarla. Lo mejor que se puede hacer es alimentarse bien para aumentar las defensas y evitar en lo posible contacto con personas con problemas respiratorios y que hayan venido de Asia. Y si la enfermedad ya está en tu país, evitar el contacto con enfermos de carácter respiratorio, dado que la enfermedad se transmite por gotas de saliva o secreciones de pacientes, ya que estos contienen viriones y pueden sobrevivir horas. Si una persona infectada estornuda y se tapa con la mano, su mano está contaminada, y si con esa mano toca un botón, pues lo contamina. Si saludas en la cara a alguien infectado, pues terminas contaminándote la cara. Ojo, si en este momento tienes gripe, digamos, y no has tenido contacto con alguien procedente de Asia, no entras en los casos probables para identificar coronavirus, sino otros tipos, ya sea influenza o rinovirus. Si vas al hospital a solicitar que te detecten coronavirus, es por las puras, porque lo que se espera son pacientes que vengan de Asia, porque serían los casos sospechosos. Espero que se entienda, y que hayan comprendido algo más con respecto a esta enfermedad. Mientras haya un control riguroso en cada país, la enfermedad no avanzará. Y aún así, quienes están en riesgo son los niños, ancianos, personas con defensas bajas. Por eso hay que aumentar las defensas y a cuidarse. Nos vemos. A pesar de que el virus sigue contagiando simultáneamente a personas alejadas del lugar de origen en la provincia de Hubei, en China, lo cierto es que los expertos de momento se niegan a hablar de pandemia. La epidemia se produce cuando una nueva enfermedad se propaga de persona a persona durante un tiempo determinado en un país, y la pandemia se definiría como la propagación mundial de la enfermedad. Pero hay diversos factores a tener en cuenta antes de hablar de pandemias, entre ellos la inmunidad de la población o la gravedad del brote. La última pandemia reportada es la llamada gripe H1N1 en 2009, que según un estudio posterior pudo provocar la muerte de más de 500.000 de personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que hay que prepararse para una eventual pandemia, aunque de momento todavía prefieren hablar de emergencia de salud pública internacional. Y su director, Tedros Adhanom, admite que tiene potencial pandémico, pero que hay que tener en cuenta las evaluaciones sobre la expansión geográfica del virus, la gravedad y el impacto social, y asegura que de momento no ven una expansión global descontrolada del virus.
Este especialista dice que no es una pandemia todavía, pero sí que estamos muy cerca. Justo ahora, no son solo casos relacionados con viajes, así que cuando tienes países como Japón o Corea del Sur que tienen casos de persona a persona, sin nexos con el punto de inicio, esto lo hace pandémico. Y si tienes muchos países como estos, entonces el caballo ya está fuera del redil y va a ser muy difícil. No hay una definición matemática de lo que es una pandemia. Son los epidemiólogos los que deciden la terminología. Y de momento todavía no se aventuran a usar esta palabra. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. En el aeropuerto de Milán extremaron las medidas de prevención luego de que aumentara la cantidad de muertes en Italia. 7 personas murieron. Este lunes sumaban 219 casos. Los estantes vacíos dan cuenta de la preocupación de la gente sobre cuál puede ser el futuro cercano. La escasez era especialmente visible en el área de enlatados, pasta y bizcochos. Ni máscaras faciales ni líquido antiséptico hay en farmacias o en Amazon, según relataron algunos compradores. Y el carnaval de Venecia fue suspendido luego de encontrar 2 casos de coronavirus en esa ciudad. Las reuniones públicas y privadas fueron prohibidas hasta el 1 de marzo, según anunciara el gobernador regional Luca Zaia. Las escuelas, las universidades, los museos van a permanecer cerrados en toda la región del Véneto, en el noreste del país. Pero la ansiedad por las compras no solo se observa en Europa. En un mercado de Corea del Sur, la fila para comprar máscaras faciales era kilométrica este lunes porque las vendían a mitad de precio, según reportara un medio local. Corea del Sur puso en máxima alerta a sus autoridades desde este domingo. La medida permite enviar recursos adicionales a las zonas más afectadas por el virus, que son la ciudad de Daegu y en el condado de Cheongdo. La Organización Mundial de la Salud mencionó la palabra pandemia, ¿no? El mundo debe prepararse, escuchen bien, ante el potencial caso de pandemia por el coronavirus. Pero ¿cuál es su significado exacto en términos sanitarios? El doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Guillermo. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Pandemia, ¿qué significa para un experto y qué debe significar para el público en general? Claro que sí. Son 3 escalones que nos ponen en contexto la respuesta a tu pregunta, Guillermo. Brote, epidemia, pandemia. Brote significa que aparece un número no esperado de casos de alguna enfermedad infecciosa en una región geográfica determinada. Para hablar de este tema del coronavirus, cuando aparecieron estos 50 y tantos casos en gente en un mercado de animales en Wuhan, eso era un brote. Pandemia es cuando el brote empieza a multiplicarse en una zona geográfica y abarca ya una región determinada. Eso es lo que estamos teniendo en este momento. Una epidemia en la China, en donde están el 97.5% de todos los casos y el 99% de las muertes. Epidemia. Cuando ya esta epidemia empieza a formar brotes, y esta es la palabra clave, brote que acabamos de aprender, en otros países del mundo ya empezamos a hablar de pandemia. Pan significa completo, una pandemia, y si estos brotes forman epidemias, pues entonces obviamente ya es una clara pandemia, Guillermo. Quiere decir que ahora estamos todavía dentro del concepto de epidemia, ¿no? Exactamente. Doctor, cuando estuvimos hablando mucho sobre esto y siempre se lo compara con el SARS, ¿no? O la gripe aviar, esos casos que eran muy relativos sobre todo a China y al sudeste asiático. ¿Cómo va cambiando el tema del avance de esta enfermedad con respecto a su perspectiva? Mira, qué importante tu pregunta, Guillermo. El concepto de tu pregunta se refiere a lo que se denomina en salud pública el comportamiento de una epidemia o la dinámica de una epidemia. Así como una persona tiene un comportamiento agresivo, otra es más pasiva, otra es más taciturna, las personas, las epidemias en este caso, también tienen un comportamiento. El comportamiento del SARS y del MERS fue agudo, rápido, infectó, pero luego inmediatamente su comportamiento hizo que desaparezca y ahora no tenemos casos. El comportamiento de esta epidemia, lo que nos ha mostrado es que tiene una facilidad muy grande para contagiar y para formar brotes nuevos. Entonces, China ha hecho un excelente trabajo en contener todo. Es como una olla de presión
Guillermo, que está hirviendo adentro y está el vapor saliendo, pero ya no puede más. Entonces, ese vapor, lo has reportado, está en Italia, en Corea del Sur y en un país que preocupa muchísimo, Guillermo, que es Irán. Y fíjate, ¿te acuerdas que hablábamos hace un par de semanas cómo el mundo está presenciando en vivo y en directo cómo una epidemia se desarrolla? Pues ahora lo que vamos a ver en las próximas semanas es cómo esta epidemia está afectando a países pobres como Irán, Afganistán y a los países aledaños y a países ricos como Italia, Suiza, en donde de repente los casos van a empezar a saltar. Ahí vamos a ver lo que decía el director de la OMS, Guillermo. Países, ministros, ministras de salud, prepárense, por favor, porque esto puede llegar a sus tierras. Ya está en Europa, ya está en Asia, ya está en el Medio Oriente. Veremos a dónde va esta epidemia, que estoy seguro que va a llegar a ser una pandemia. Así, está seguro, porque la OMS dice con el potencial, es decir, que hay signos que lo podrían convertir y el tiempo es el que va a decir. Doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, un familiar suyo o algún amigo le dice, en el mes de marzo, estamos en febrero, ¿no? Sí, vamos a decir, el mes de abril tengo que ir a Europa, voy a ir a Francia. ¿Debería cancelar el viaje o no? ¿Usted qué piensa? Mira, Guillermo, cuando se examinan el desarrollo de estas epidemias, de este tipo de... es como mirar el clima. ¿Cuántas veces nos han dicho los meteorólogos, miren, va a nevar, y cuando llega el día no pasa nada? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Ir día a día. Y lo hemos estado diciendo desde el comienzo. Día a día se van produciendo los hechos y día a día vamos viendo el comportamiento. Y la razón por la que me he atrevido a decirte que esto se va a convertir en una pandemia es porque ya son cientos de casos los que están en Corea, ya son cientos de casos los que están en Italia, van a ser cientos de casos los que van a estar en Irán. La prensa asociada reporta hoy día que han habido 50 fallecimientos en Irán. Entonces, ya está saliéndose de las manos y entonces ya técnicamente es una pandemia y por lo tanto lo que tenemos que hacer todos, Guillermo, y esto es muy importante, es entender la enfermedad. Esta enfermedad es como una especie de gripe fuerte. 85%, y esto es importante, perdón, 80% de la persona, Guillermo, se recuperan sin ningún problema. Es más, es como un resfrío para ellos. 80%, la gran mayoría. 15% van a presentar a la semana de enfermedad una neumonía y pueden necesitar hospitalización. 15, 80 más 15 son 95. El 5% restante, Guillermo, ese sí se va a presentar con una enfermedad muy grave de los pulmones y falla multisistémica. Esas personas, ¿quiénes son? Mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, con cáncer, con HIV, con bronquitis crónica, con presión arterial, con diabetes, que tienen sus sistemas debilitados. Entonces, esto va a ser una prueba para los sistemas de salud para que puedan proteger a esas poblaciones vulnerables. Los demás, el 80%, se recupera como si fuera un simple resfrío. Qué importante este último comentario, doctor, porque lo pone no solo en números, sino en perspectiva precisa en cuanto a los grupos. Ante la duda, si hay un episodio de gripe, hacerse ver por el médico, me imagino que será la recomendación. Y hay un asunto más, Guillermo, disculpa que te interrumpa, Sí. Hay un asunto también muy importante. Dicen, por ejemplo, ¿por qué no hay casos en América Latina? 0. ¿Por qué no hay casos en África? 0. Algunos expertos dicen, ¿será porque no se están haciendo las pruebas? O el verano. Y de repente los casos se están confundiendo como de gripe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De repente ya está en nuestras ciudades dando vueltas. Lo que hay que hacer para todo caso de gripe en la prevención. Número 1, aprende a toser y a estornudar con un papel descartable, una servilleta, y cúbrete la boca y la nariz para que los pedazos de moco no salgan alrededor. 1. 2. Si estás enfermo, quédate en tu casa, no salgas a contagiar al resto. Y tercero, debido a que el virus se puede quedar en las perillas de las puertas, los pasamanos de los ómnibus, etcétera, lavarse las manos constantemente. Guillermo, esas son las 3 medidas de precaución que todos deberíamos estar haciendo.
Win Chenxiang nos mostró su apartamento en Wuhan por videochat. Le llevó solo unos segundos recorrer el reducido espacio en el que pasó los últimos 20 y pico de días, imposibilitada de salir de su casa como parte de las medidas de confinamiento más recientes en Wuhan. Desde el cierre de emergencia he estado racionando mis alimentos para que me duren más. El gobierno local permite la entrega de alimentos, pero Wenchen teme abrir las puertas y ventanas por la posible exposición al nuevo coronavirus. No solo protege su salud, sino la de su nieta de 2 años, Felicity. Estoy cuidando a esta bebé y en los pisos de arriba y de abajo se confirmaron casos de coronavirus. Felicity es ciudadana estadounidense. Wenchen está criando a su nieta, mientras los padres de la niña viven y trabajan en Nueva York. Pero por el brote y el confinamiento de emergencia extrema, la madre de Felicity intenta desesperadamente sacar a las dos de Wuhan. I'm afraid I cannot see my daughter again. Temo no poder ver a mi hija. Pienso que si se contagian morirán. Temiendo lo peor, Amanda Yang le suplica a la Embajada de Estados Unidos que le otorgue a su suegra, ciudadana china, una visa para que pueda acompañar a la niña de regreso a Estados Unidos. Entre tanto, comenzó a acumular suministros en su departamento en Nueva York, esperando poder enviarlos a Wuhan. Queremos enviar estas máscaras a mi familia, a mis familiares y donar algunas a los hospitales. Pero le cuesta encontrar un transportista que entregue en la zona de cierre. Otros residentes de la provincia de Wuhan comparten temores y frustraciones similares. Sí, estamos totalmente bloqueados. Nadie tiene permiso para salir. Por teléfono, Wendy Yang nos contó que estaba en el día 27 o 28, encerrada en su apartamento. Ya está perdiendo la cuenta. Nos envió fotos de la ciudad desde su ventana. Dice que se siente atrapada y deprimida. Han muerto tantas personas en estos días. Todos estamos sufriendo. De regreso al apartamento de Wenchen, a sus 61 años, reconoce que depende de los dibujos animados para mantener entretenida a Felicity. De no ser por Peppa Pig, no tendría forma de cuidarla. Pero Wenchen tiene otro miedo. Dice que también está luchando contra el cáncer de tiroides y le preocupa tener mayor predisposición a contraer el coronavirus. Si contrajera neumonía, no tendría idea de qué hacer con esta niña. CNN ha estado en contacto con la Embajada de Estados Unidos en China sobre este caso en particular. Nos dicen que están enterados de la situación. La realidad es que las cosas son más complicadas que simplemente sacar a la abuela y a su nieta en un avión. Es mucha la logística no solo en la ciudad de Wuhan, sino que también hay que coordinar con el gobierno de China. Estados Unidos ya sacó a más de 800 ciudadanos en 5 vuelos distintos y los llevó a Estados Unidos. Pero parece haber un cierto temor entre las personas con las que hablamos que se sienten atrapadas en la ciudad de Wuhan. David Colbert, CNN, Shanghái, China. Estamos recorriendo uno de los tantos hospitales de campaña en Wuhan. Este es un centro de exposiciones convertido. Se busca contener la transmisión del nuevo coronavirus. Note, una cama y otra y otra. La gente comprimida, ni siquiera a 1 metro de distancia uno de otro. Los baños portátiles un poco sucios. Los basureros desbordados. Ve las pilas de máscaras usadas. La mujer que hizo la visita guiada para CNN por videochat en este hospital de campaña nos dice que la inquietan estas condiciones. Como teme repercusiones, me pidió que la llamemos Lisa Wong, que no es un nombre real. Hay un gran peligro de contaminación cruzada. A algunos los análisis les dieron negativos y los trajeron por error. Los medios estatales chinos publicaron imágenes del mismo hospital antes de abrirlo. Mucho más limpio en el interior. Wang dice que ella y otros están recuperados y saludables, pero igual los hicieron quedarse en el establecimiento. Estoy muy molesta porque siento que no debería estar aquí. Estoy muy ansiosa. Quiero regresar pronto. Wang contrajo el virus a fines de enero, pero se recuperó totalmente en pocas semanas. Tanto su tomografía computada
como su obispado de fauces, muestran que 2 veces las pruebas dieron negativo, pero los funcionarios trasladaron a Wang y a muchos otros al hospital de campaña para seguir con los tratamientos a pesar de los resultados negativos. Y me dijeron que si me negaba, me forzarían a ir. Bo Hanlon vivió una redada similar en Wuhan. Su esposa era un caso confirmado, pero lo que él fue listado como contacto cercano. Pero sus primeros 2 análisis dieron negativo. La comisión barrial intentó hospitalizarlo a pesar de esto. Estaba muy molesto por esto, porque a tantas personas no las ingresaron en su momento. ¿Por qué habrían de poner en cuarentena a las personas saludables? CNN se comunicó con la Comisión Barrial de Salud para entender mejor cómo están usando los hospitales de campaña y para preguntar por qué internaron a las personas cuyas historias clínicas muestran que están recuperadas. No hemos tenido respuesta. Personas en distintas circunstancias fueron detenidas en varios lugares de la provincia de Hubei, el epicentro de este brote. En Tianmen, el gobierno local dice que retuvo a las personas que desobedecieron las órdenes de la policía de no salir a la calle y fueron confinadas a un gimnasio, todo como parte de la estricta clausura de emergencia. Después de que Wang se quejara ante los funcionarios el miércoles, reconoce que respondieron con celeridad. A la mañana siguiente, ella y otras 6 personas recuperadas fueron transferidas de regreso al hotel de cuarentena. Todavía está molesta por cómo los funcionarios manejaron el tema inicialmente. No pudieron enviarme al hospital cuando estaba enferma. Cuando me recuperé, me forzaron a quedarme en uno. La Organización Mundial de la Salud ha apoyado repetidamente al gobierno de China en su esfuerzo de contención. Nosotros nos comunicamos con la OMS con respecto a esta nueva información que nos contaron nuestras fuentes en Wuhan. Esto es en parte lo que dijeron en la respuesta. China enfrenta una crisis sin precedentes y responde de un modo sin precedentes. Debemos reconocer que el número relativamente bajo de casos del virus detectados fuera de China es el resultado de los intensos esfuerzos realizados por el gobierno de China para contener la emergencia y proteger a los demás países. David Colbert, CNN, Shanghai, China. Laura Pérez es psicóloga y vive en Chipoleti, una localidad de la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Junto a otros 17 argentinos, viajó en un tour a China en enero. Estuvo en una zona muy cercana de Wuhan, centro de la epidemia del coronavirus. No sabía nada. Algunos dicen que habían escuchado un comentario de que había un virus, pero no se sabía ni el nombre, ni dónde, ni ningún tipo de gravedad. Casi 2 días y medio, 3, empezamos a saber más del coronavirus y ahí nos fuimos enterando, y en la medida que iba transcurriendo el viaje nos íbamos anoticiando de más cosas, de más previsiones, de más medidas, por lo que nos fuimos dando cuenta que era mucho más grave de lo que sabíamos. Los turistas decidieron adelantar su regreso y al llegar a Argentina se sorprendieron de que en el aeropuerto de Ezeiza no se les realizara ningún estudio para descartar la aportación del virus. Y ahí en Jiangxi hacemos una reunión y de los 18 que somos decidimos irnos de China, porque es un poco la recomendación que nos dan, la idea es irse. Tomamos el vuelo en Shanghái, en todos los aeropuertos, cuando entras y cuando salís y todo, te toman la fiebre, te hacen este control. Y después llegamos a Ezeiza. Al llegar a Argentina, el grupo de viajantes esperaba algún tipo de protocolo, pero nada pasó. Llegamos todos con barbijo, todos los compañeros que volvimos juntos, y los que volvieron 3 días después o 4 días después le pasó exactamente igual. Con barbijos bajamos, nadie nos preguntó de dónde veníamos ni cómo veníamos. Sí, las valijas dicen Shanghái y Ezeiza. En el Ministerio de Salud de Argentina le dijeron a CNN que el protocolo se activa únicamente cuando un pasajero que proviene de China informa tener los síntomas del coronavirus. En esa situación se lo aísla y se lo toma como caso sospechoso. No hay vuelos directos entre Argentina y China, según datos de Aeropuerto Argentina 2000. Su departamento de prensa aclara que hasta ahora no hay restricción alguna con los vuelos que llegan al país desde China, pasando por escalas. No viene directo porque tiene que hacer una escala, pero se sabe, nosotros compramos un pasaje Shanghái-Ezeiza y se sabe que ese vuelo viene desde ahí. Hubo gente que entró en Dubái, pero bueno, pero el vuelo se sabe, nosotros nos quedamos como sorprendidos, tampoco sabíamos a quién le ibas a decir en Ezeiza, a quién le decís algo, ¿entendés? O sea, no entendíamos mucho.
Lo que hicimos fue salir como inmediatamente de ese lugar, sacar las valijas muy rápido, irnos afuera y bueno, y trasladarnos a los lugares en los que estuvimos con el barbijo y con los cuidados que teníamos, que nos parecían a nosotros coherentes. Para CNN, Judith Calmels, Neuquén, Argentina. Con la situación actual en España, no deben ponerse mascarillas las personas sanas en su vida cotidiana. Quienes sí deben ponerse mascarillas son los infectados por coronavirus, los médicos o facultativos que están tratando a estos pacientes y los familiares de los pacientes. Las N95 son las mascarillas recomendadas por las autoridades sanitarias en Estados Unidos y las demandadas por la comunidad china, pero la FFP3 es la que protege frente a tipos venenosos y tóxicos, también frente a bacterias, virus y esporas de hongos. Por eso el Ministerio de Sanidad recomienda las de tipo FFP2 o FFP3. La FFP2 filtra al menos el 92% de las partículas del aire y la FFP3 el 98%. Antes de ponerse las mascarillas es muy importante lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Hay que cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y la máscara. Es importante evitar tocar la mascarilla mientras se usa. Si se hace, habrá que lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. También es importante cambiar la mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilizar las de un solo uso. La mascarilla se deberá quitar por detrás, sin tocar la parte delantera de la mascarilla, desecharla inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con un desinfectante.